¿Qué le pasa a esa morena? ¿En serio? Se alborotó con el Golden Club. Entonces déjala que baile. Déjala que baile, camarón. Déjala que baile, camarón. Amigos de Pasaporte Latino, me encuentro esta tarde aquí en Equilibrio y Armonía Psicólogos. Y esta tarde quiero presentarles al licenciado Francis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Inés. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Gracias también por la presentación. Soy el licenciado Francis Kushikawa, psicoterapeuta TREC, en el tratamiento de los niños y adolescentes. Licenciado, coméntenos, el público quiere saber cómo inicia Equilibrio y Armonía Psicólogos. Equilibrio y Armonía inicia hace 4 años. Primero, en el inicio de todo, solamente éramos 3 psicólogos, un psicólogo y dos psicólogas mujeres, ¿no? Iniciamos hace 4 años, antes de la pandemia, y cuando empezamos todo esto, éramos todavía desconocidos para la población, pero nuestra idea era esta, poder apoyar en la salud mental de los peruanos, ya que cada vez está complicándose más, y por ello vimos esa necesidad de poder ser un aporte más. Entonces, con el tiempo, al pasar de los años, fuimos ganando mayores consultantes, las personas fueron generándose más confianza y por recomendación de los mismos consultantes que habían sido atendidos anteriormente con nosotros, nos recomendaban. En la actualidad ya contamos con 2 sedes, una en San Juan de Miraflores y otra en Lince. Ah, correcto. ¿Y han pensado de repente ampliar más sedes? Por supuesto, cada vez que nos recomiendan es como una bola de nieve, ¿no? Al inicio estamos solamente en un punto, ahora ya estamos en 2 y próximamente podemos estar en un tercer y cuarto punto más. Ah, perfecto. Entonces por el requerimiento del público también, ¿no? Porque hay de repente más enconos o de repente por ahí amplían más las sedes, ¿no? Exactamente, es por la petición. También debemos saber de que no tenemos las barreras, ya que también realizamos el tratamiento de manera virtual, por lo que independientemente también hemos atendido a consultantes de provincia, no tenemos ninguna dificultad. Oh, qué interesante, pero doctor, ¿usted recomienda también lo online? Porque bueno, ahora está muy de moda, pero es decir, no es igual que palpar a un paciente, pero en este caso lo visualizamos por lo que es el internet, por lo que es online, pero ¿usted considera que se puede dar un tratamiento online? Por supuesto, hay estudios en España que se han realizado para evaluar la efectividad tanto del tratamiento presencial como virtual y ambos tienen resultados positivos. Algo que aclarar sí es de que se recomienda de manera presencial las terapias con niños menores a 5 años. Ah, claro, porque a un niñito no podríamos hacerle un tratamiento online debido a que es más dedicado, ¿verdad? Así es, en ese tipo de situaciones sí, porque con los niños necesitamos la parte de los juegos, pues implementar más que todo el juego vivencial, ¿no? Ya a partir de los 7 años sí podemos implementar los juegos virtuales también para ganarnos la confianza del niño, aunque sabemos de que mientras menos edad tiene el niño, más se trabaja con los padres también. Tratando el tema más a profundidad, ¿cómo opera, cómo trabaja un psicólogo clínico? Bien, claro, Inés, esta pregunta es una que se nos puede formular mucho a cada uno de nosotros, pues, ¿no? ¿Cómo es que realizamos todo el proceso? En primer punto, trabajamos directamente con el consultante y también con la familia en caso de requerirlo. Podemos hacerlo, por ejemplo, en un primer momento nosotros hacemos una evaluación. Después de esta evaluación, realizamos el proceso terapéutico, que es ya la parte donde nosotros empezamos el cambio de pensamiento, de conducta y de emociones, por algunas más saludables. Voy a aclarar que desde la formación que yo he tenido, he visto que muchas personas no podían acceder a los servicios de psicología y los servicios nacionales están totalmente copados. Por ejemplo, los centros de salud mental comunitarios que son gratuitos, cuando quieres solicitar una sesión para ellos te la brindan de aquí a 3 meses. Es muy engorroso muchas veces, ¿verdad? Exactamente, por ejemplo en un caso de depresión donde la vida de la persona corre riesgo que te den a 3 meses después, puede ocurrir lo peor, que sería una conducta suicida. ¿No? Exacto, es por eso de que nosotros en Equilibrio y Armonía buscamos atender a este tipo de casos también, a estos tipos de casos sociales. Por eso nuestros precios son bastante accesibles a la población. No es la idea solamente de lucrar, sino nosotros creemos la idea de poder apoyar, poder dar un sentido a que el centro no solamente es un centro que busca enriquecerse, sino que busca poder apoyar a la población y poder trascender de esta manera.
Correcto. Y en este caso que usted nos comenta, que tocó el tema familia, quiere decir si por ejemplo traemos un niño de repente golpea mucho en clase, patea mesas, que se da a veces, ¿verdad? El niño es muy nervioso y viene con los padres. ¿La terapia es en conjunto para la familia o lo deriva solo al niño? Claro, en este tipo de situaciones se trabaja completamente con el niño y la familia, dado que el niño su comportamiento empieza a adquirirlo directamente del área familiar. Entonces, un niño que está teniendo este tipo de conflictos nos indica de que hay algo que no está bien en la familia. Algo pasa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí es cuando trabajamos con la familia. Por eso indicamos de que si mientras menos edad tiene el niño, más se trabaja con la familia. Estábamos hablando de los niños, pero específicamente tratamos niños, adolescentes, puede ser adultos mayores. ¿Qué rangos de edades pueden atenderse en el centro? En psicología atendemos todos los rangos de edades. Por ejemplo, trabajamos con niños, con adolescentes, adultos y adultos mayores también. Por ejemplo, con los niños directamente trabajamos temas de conducta que pueden presentarse como rabietas, duelos también que pueden tener los pequeños cuando son cambiados de colegio, han perdido una mascota, distintas situaciones que se pueden dar. Con los adolescentes también trabajamos problemas emocionales, los cambios también para poder apoyar a la familia en esos cambios emocionales que tienen nuestros niños, que ya no dejan de ser niños para volverse adolescentes. Bueno, y a veces como padres no sabemos cómo actuar en este tipo de situaciones. Y ahí es como que muy especial, ¿no? Porque a veces viene el cambio hormonal, les cambia el carácter, están con las hormonas a mil y obviamente necesitan ayuda. Exactamente, entonces ahí atendemos tanto niños y adolescentes, pues, ¿no? También trabajamos con la población adulta. Por ejemplo, ahí podemos ver casos un poco que pueden afectar directamente o que son más frecuentes en el centro, ansiedad y depresión. También tenemos los problemas de los trastornos de personalidad, pues, ¿no? A veces se nos puede hacer una pregunta, ¿por qué esta persona actúa de esta manera? La Y a veces, bipolaridad, eso de que hoy está alegre y mañana triste, algo así. claro, eso vendría a ser otro tipo de problema, pero sí también está muy relacionado, pues, ¿no? Podemos encontrar ese tipo de situaciones y a poder apoyarlo, pues, ¿no? También atendemos a la población de adulto mayor. A veces pensamos de que nuestros adultos mayores ya solamente tienen que estar en casa, pero no es de esta manera. Ellos tienen que mantener una rutina de vida, tienen que mantener también mantener un hábito, ¿no? Entonces aquí le brindamos la consejería, la orientación de qué podemos hacer para poder trabajar mejor con nuestros adultos mayores, ya que en los adultos mayores está muy presente el tema de la depresión, porque muchas veces se sienten aislados o ya han dejado de trabajar y sienten que su vida ya ha perdido el sentido. Francis, ¿y le ha pasado de repente aquí en el centro que llega un paciente, ya recibió una primera terapia y se muestra de repente renuente, no quiere ser ayudado? ¿Cómo actúa usted ante esto? Por supuesto, tiende a pasar mucho con el tema de los adolescentes, que son obligados a venir a terapia. Sobre todo cuando nosotros como padres, a veces generamos la idea de que, si te portas mal te voy a llevar al psicólogo. Si mencionamos esto, ocurre de que nuestros hijos van a verlo como algo negativo, como ir un al castigo psicólogo. de repente. Exactamente. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, recomendamos no hacerlo. Entonces, por ese tipo de casos ocurren, pues, ¿no? De que los adolescentes dicen, no quiero venir, no, qué cólera, qué aburrido estar viniendo. Pero con el tiempo ya se les explica cuál es nuestro trabajo como psicólogos y terminan aceptando esta terapia, pues, ¿no? También tenemos que saber que hay dos tipos de cosas, egosintónico y egodistónico. Pero sonó interesante, explíquenos, porque queremos saber esas palabras técnicas. Claro, entonces mencionaba de que el egosintónico es aquel que se siente bien con su problema. Por ejemplo, es como una persona que le huele mal la boca. Él se siente normal, no tiene ningún problema, pero sí afecta a los demás, ¿no? Mientras que el egodistónico de una manera de decirlo, es como una persona que tiene una piedra en el zapato. A él le afecta, pero los demás lo ven como si no le pasara nada. Todos lo ven normal, pero él siente que él tiene cosas malas, algo así. Exactamente. Tiende a ocurrir, por ejemplo, con adolescentes, con adultos sobre todo, en temas de pareja, ¿no? No, yo no tengo el problema, el del problema es él, ¿no? Entonces, esta persona que tiene esa idea de que no tiene el problema, difícilmente va a querer ir a terapia. Interesante, y justo has citado algo muy importante que vivimos pues en el acontecer en la sociedad. Entonces, ¿tratamos parejas también? ¿Hay terapia para las parejas? Por supuesto, contamos con especialistas en el área también. Así que por ese lado también tenemos que ver mucho el tema de los celos, hemos visto. Se han tratado bastante de estos casos
que están muy frecuentes y sobre todo con el acontecer nacional que hemos estado viendo. Mucha ¿Qué es lo que inseguridad puede? de la pareja, de repente por ahí, ¿no? ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, con el acontecer, con lo que se vive ahora, que vemos que de repente la pareja quemó a la otra o que por ahí hay ataques? Porque hay un trasfondo, creo que también, bueno, yo no conozco mucho del tema psicológico, pero siempre he pensado que viene desde el hogar, ¿no? Que la niñez es la base para que tú te formes bien o acabes mal. Por supuesto, Inés, estás totalmente en lo cierto cuando mencionaste ella, ¿no? Por ejemplo, nosotros como adultos nos hacemos la pregunta, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué eres celoso? Nosotros como padres, cuando criamos a nuestros hijos, les enseñamos una forma de apego emocional, es decir, la forma de amar, ¿no? Podemos hacerlo a veces, les podemos decir, si no haces eso, no te voy a dar cariño, ya no te quiero si lo haces eso. Entonces, mi niño o mi niña empieza a crecer con una idea de que tengo que hacer cosas para que me quieran, ¿no? O es terrible o no lo puedo soportar si me deja solo o sola. Entonces, La dependencia a veces también, ¿no? Exactamente. A veces también los padres sobreprotectores que no quieren dejar a sus niños un momento para desenvolverse en algunas actividades solos y buscamos siempre estar Pero acompañándolos. algunas mamás tenemos miedo que, no sé, que la niña se nos caiga o que se lastime, entonces todo eso conlleva, ¿verdad? Claro, el evitar que se lastime está bien, pero el tema es de que si yo empiezo a hacer todo o trato de envolver en una burbuja a mi niño o a mi niña, ¿qué provoco? De que que crezca con esa idea de que siempre debe haber alguien acompañándolo. Entonces, cuando es adolescente y tiene sus primeras parejas, Va a depender, va a generar exactamente. esa dependencia de que si no está con la pareja no puede estar sola. algo No lo así. puedes haber dicho de mejor manera, Inés. Así es. Importante lo que mencionamos, ¿no? De la dependencia, todo ello y el acontecer nacional, ¿no? Lo que se vive. Hay tantos casos que serían buenos tratar. Creo que vamos a tener una segunda entrevista porque el tema es muy extenso en realidad y no solamente de mujer, viene de los hombres también la violencia, cómo los han criado de repente en casa, cómo se ha formado. Entonces con eso vuelvo a reiterar mi pensar de que todo viene de la niñez. Como formemos a nuestros niños serán nuestros adultos, nuestra sociedad. Claro, en eso tienes razón, Inés. Por ejemplo, algo de lo que muchas veces pasa es de que nosotros replicamos estilos de crianza totalmente desactualizados, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace 60 años atrás nos impedían de que los niños puedan hablar en la mesa, que tenían que guardar completamente silencio. Por ejemplo, tú eres niño, no hables en la mesa o no digas nada de esto porque los adultos están hablando. O la Entonces, clásica mamá, ¿no? Que decía, él es hombre, por eso le permito, porque es hombre, el machismo que venía desde la mamá, ¿no? exacto, y también incluso se permitía la agresión física, pues, ¿no? El maltrato psicológico y físico del hombre hacia la mujer. Y aquellos niños y niñas que crecieron con esa idea fueron viéndolo como algo normal, algo que se le conoce como el proceso de naturalización. ¿Qué es esto? Quiere decir de que como algo se ha hecho, lo he visto siempre, entonces para mí no está mal, sino que está bien hacerlo. Entonces un niño que crece viendo, ¿no? El niño tiene un aprendizaje a través de la visualización, entonces aprende de que está bien lastimar a otra persona y que no tiene nada de malo. Y la niña va creciendo con la idea, va formando esa idea de que está bien poder recibir agresión de una persona que te quiere porque es algo normal. Entonces crecen con esta forma de ver, de que con esa parte conductual y mentalmente también van construyendo su propio mundo de que esto está bien y esto está mal. Entonces las niñas crecen con la idea de que soportar la violencia física o psicológica está bien, mientras que los niños agredir no tiene nada de malo y a veces es necesario. Entonces esto puede afectar directamente los estilos, pues, ¿no? De crianza. Claro, el tema es muy amplio en realidad, ¿no? Porque, bueno, antiguamente también si podemos rescatar, antes nos trataban con más dureza, de repente nos daban castigos si llegabas tarde al colegio, o el ranear en el patio, cosas así que nos daban los maestros como enseñanzas, que ahora de repente las escuelas ya no le imponen porque hay área psicológica, hay centros como este que acompañan al menor, pero creo que también por ahí se ha distorsionado, ¿no? Un poco, porque como que antes había más dureza y teníamos esa idea de que formábamos bien, educábamos bien. Entonces ahora... Claro, lo que vemos, por ejemplo, como has mencionado, es un punto bastante interesante que la población puede generar esa idea, pues no, yo veo que antes era mejor. ¿Qué ocurre? De que lo que ha pasado en la actualidad es de que estas personas que han crecido con esta idea, lo que tienen muy difícil es el comunicar sus sentimientos, cómo se sienten emocionalmente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? De que ellos son la mayor población que tiende al suicidio.
porque no han crecido con esa facilidad de poder expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, si no sé cómo hacerlo, lo más probable es de que termine en el suicidio, sobre todo en el caso de hombres. Algo que aclarar también, por ejemplo, la mayor tasa de suicidios, justo anteriormente con el tema que estábamos tratando, al menos el 50% de los suicidios son por terminar una relación, pues, ¿no? Por temas de pareja. Y ahí Entonces, volvemos con la dependencia, con lo que de niños de repente nos educaron de tal manera que de adultos creemos que somos dependientes de esa persona. o que necesitamos una persona que nos esté diciendo que nos quiere, o necesitamos tener una persona al lado para poder sentirnos bien o poder continuar viviendo, pues, ¿no? Cosa que si planteamos de esta manera es de que nosotros tendríamos que comprender de que en realidad no somos una media naranja, sino somos una naranja completa, que no necesitamos que otra persona nos esté diciendo que nos quiere, que nos ama, para poder tener una razón de seguir viviendo. En sí, una relación puede ser determinada como un equipo, ¿no? Porque la idea es sumar y juntos avanzar, más no depender el uno del otro, ¿no? Exactamente. En muchos factores, ¿no? Está lo económico, lo emocional. Y yendo por el tema de pacientes, que ya tocando el tema violencia familiar, de repente por ahí ha tenido alguna experiencia en el centro, alguna mujer maltratada, alguna mujer que haya necesitado ese tipo de terapias. Claro, sí, a veces, ¿qué ocurre? De que solamente llegan, a veces las consultas llegan, porque mencionan de que solamente no se comprenden, pero cuando ya indagamos un poco más a fondo nos damos cuenta de que hay también lo que es el tema de la agresión física y la violencia psicológica. ¿Qué había ocurrido? De que por lo general han estado ocurriendo con los consultantes, que tienden a verlo como algo normal, como habíamos mencionado, ¿no? Lo han naturalizado. Entonces, desnaturalizar todo esto y hacerle ver de cómo afecta este comportamiento, estas formas de actuar a la pareja y a las otras personas con las que estamos viviendo, es el trabajo que tenemos que hacer. Desnaturalizar esto y volver a un sentido de que podamos apoyarnos como pareja y podamos continuar mejorando, pues, ¿no? Franci, coméntenos, aquí en Equilibrio y Armonía, ¿cuál ha sido su mejor experiencia? ¿Un logro obtenido? ¿Algún paciente que haya salido totalmente curado? Coméntenos, cuéntenos. Claro, en psicología no hablamos de curar, hablamos de mejoría, ¿no? En el tratamiento. Uno de los casos más agradables que han sido para mí, porque todos mis casos me han sumado, ¿no? Porque ver la alegría de los consultantes cuando mencionan, hacemos el recuento de cómo ingresan a cómo están saliendo, es una satisfacción completa, es algo muy agradable. ¿Ha vuelto a unir parejas? De repente vinieron para separarse y no las curaron, las mejoraron. Tratamos el tema de la comunicación, algo que era bastante frecuente, pues, ¿no? Y sí, ha llegado a ocurrir de que tenían la idea de querer separarse, pero cuando trabajamos la comunicación, trabajamos otros puntos, vieron de que no era algo, consideraron ellos de que no era un motivo grave, pues, ¿no? Entonces se pudo recuperar esa relación que tenía años. Uno de los casos que mencionas que más me agradaron fue en el caso de un niño de 5 años que cuando llegó a consulta, por ejemplo, realizando todo tipo de pataletas, incluso... Un típico niño problema. Se podría decir que sí, de alguna manera, de una forma. Entonces llega a consulta tirando las cosas. Durante las primeras sesiones nos pusimos a jugar. ¿Por qué era importante el tema del juego? Para poder establecer con él una confianza. Porque si directamente yo le hablaba, probablemente no me iba a hacer caso. Jugamos, interactuamos y ahora el niño quería venir, ¿no? Quería venir a jugar era conmigo. Como que él quería venir acá. Claro, entonces ahí empezamos a trabajar también con el niño, a enseñarle a identificar sus emociones con cerámica fría. También que utilizamos con los padres, trabajamos mucho más, pero comprendíamos de que las reacciones del niño eran porque estaban siendo aprendidas por los padres, pues, ¿no? ¿Qué ocurrió? De que al final tanto los padres como el niño estaban bastante agradecidos y el comportamiento inicial que tuvieron al final fue totalmente diferente, pues, ¿no? Al final me hizo un dibujito, me lo entregó y me agradeció, pues es algo que recuerdo bastante de él. En este caso, Equilibrio y Armonía Psicólogos tiene áreas estipuladas. ¿Cómo es el manejo para de repente lo familiar, el niño, el adulto? Por supuesto, somos 12 psicólogos y cada uno cuenta con especialidades diferentes. Atendemos el tema de niños y adolescentes, por ejemplo, yo soy especialista en el área. También atendemos a temas netamente de pareja, tenemos nuestros especialistas.
temas de adulto mayor, de adultos, por ejemplo, ansiedad y depresión sobre todo. Que ahora se vive el acontecer, ¿no? Porque hay Exactamente. mucho estrés, de repente también para las áreas de venta, ¿no? Que se estresan por el objetivo. Sería recomendarles equilibrio y armonía. Por supuesto, unas sesiones de cómo manejar este estrés, pues, ¿no? Entonces le recomendaríamos a la población en general de que si en algún momento sienten de que les duele la cabeza o tan solamente pensar en el trabajo te genera esa idea de que ay, otra vez tengo que hacer lo mismo, te recomendamos una sesión de cómo poder afrontar el estrés. Prometemos de que vas a sentir totalmente diferente y de manera más agradable. Entonces sí. Tienen que acudir, venir, equilibrio y armonía. Exactamente. Entonces, como mencionábamos, bueno, el tema del estrés, la ansiedad está siendo bastante mencionado, sobre todo por el tema de los adolescentes, que a veces a manera de broma mencionan en las redes sociales: oye, soy ansioso, tengo ansiedad generalizada, tengo... Pero no se sé. autodenominan, porque un Exactamente. especialista tendría que determinarlo, ¿no? Muchas veces vemos que los alumnos, de repente los amigos entre ellos, se determinan Por supuesto. diagnósticos, se puede decir, ¿no? Así Se es. diagnostican ellos solos. Claro, ellos porque creen que solamente a veces revisamos en internet. Pues es como cuando nosotros los adultos también nos pasa. A veces sentimos un dolor de estómago y revisamos en internet y decimos, uy, es un problema muy grave. Y decimos, nosotros mismos nosotros diagnosticamos. Algo similar hacen los adolescentes, que porque piensan que tienen miedo solamente al público en un momento determinado, piensan de que ya es una ansiedad generalizada, una fobia social, es diferente, pues, ¿no? Entonces, de manera similar también tanto ocurre con los niños y adolescentes, ocurre también con los adultos. Entonces, para eso sí, necesitamos un especialista que pueda atender el caso, pueda realizar una evaluación psicológica y de esta manera poder determinar realmente qué es lo que está presentando y brindarle el tratamiento más adecuado. Después de todos los temas que hemos conversado esta tarde, de todos los temas que hemos tocado, ¿cómo considera usted que contribuye la psicología en la sociedad? Claro, con lo que mencionas podríamos hacer una analogía también, ¿no? Cómo contribuye los médicos a la sociedad, ¿no? Nos damos cuenta que podemos decir es algo muy vital. De igual manera pasa con la psicología. Por ejemplo, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? El tema de las personas que están pasando por una depresión grave, que tienen la idea de suicidarse, si no son atendidas van a terminar consumando este acto, pues, ¿no? Las personas que están estresadas y van de esta manera al trabajo, por ejemplo, que hemos visto en otros países que estas personas incluso amenazan y atentan contra la vida de otras personas. Entonces, si estas personas tampoco fueran atendidas, tendríamos más casos de homicidios. ¿Qué ocurriría con cada uno de estos casos? ¿Qué ocurriría en los casos de si no se atenderían en materia de psicología la violencia familiar? ¿Qué ocurriría? Tendríamos más feminicidios, maltratos infantiles, maltrato hacia los niños, ¿no? ¿Qué ocurriría con cada una de estas personas que está viviendo el peor momento de su vida? ¿Qué pasaría si no fueron atendidas? Probablemente las perderíamos. Entonces, la psicología y el Centro de Salud, Equilibrio y Armonía se fundó con esa idea de poder atenderlos a todos en general, sobre todo esas personas que han buscado ayuda en un lugar, tal vez en una entidad pública, pero no les alargaban mucho las sesiones para poder darle las consultas. Aquí pueden ser atendidos por nosotros. Contamos con el equipo necesario y especializado para cada una de las situaciones que hemos mencionado. En este caso, entonces, ¿podríamos indicar cuál es el objetivo principal de equilibrio y armonía? Sí, podemos decir de que el objetivo principal de equilibrio y armonía es restablecer la salud emocional de cada uno de nuestros consultantes que asistan y confíen en nosotros. Importante también resaltar el tema salud, ¿no? Porque a veces también nos autodiagnosticamos y ahora, bueno, que hay una ola inmensa de calor y decimos que tenemos demasiada migraña, nos duele la cabeza. ¿Cree usted que tiene algo que ver o esto del COVID, que otra vez hay una nueva ola? De repente por ahí como que la gente está muy tensa y asocia esto a la migraña y no es de repente migraña y debe atenderse porque tiene estrés o ansiedad. Algo que tienes mucha razón en ese punto, Inés, que has mencionado, y hay que recalcar, pues, ¿no? A veces podemos confundir el tema de la migraña, pero ¿qué ocurre? Nos tomamos una pastilla y no nos pasa el dolor de cabeza. Entonces, ¿de qué se trata? Probablemente es problemas que podemos estar teniendo con nuestra pareja, con nuestra familia o en el trabajo.
¿Y qué ocurre? ¿Por qué un problema de estrés se convierte a un problema físico? Eso se le conoce como psicosomático. Es decir, cuando pasamos mucho tiempo el estrés, estamos tensionados, nuestro cuerpo se mantiene así, sin darnos cuenta. Y nos empieza a doler el cuello, nos duele la cabeza, nos sentimos más tensos en ese sentido. O a veces incluso tenemos algunos tics en los ojos. Entonces, esos son indicadores de que ya necesito, de alguna manera, manejar este estrés, esta ansiedad. Podemos hacerlo aquí en nuestros centros de equilibrio y armonía. Contamos con 2 sedes para ello, en San Juan de Miraflores y en Lince. Y si estoy fuera de estos distritos, también puedo recibir la atención psicológica de manera virtual. Contamos con nuestras redes sociales y nuestra página web. O sea, no hay excusa para no recibir atención. Todos debemos ser atendidos y todos debemos no de autodiagnosticarnos, sino de acudir a un especialista. Lo importante que da y brinda el Centro Equilibrio y Armonía. Invitemos a todo nuestro público seguidor a que venga, que se atienda en Equilibrio y Armonía Psicólogos. Así es, a todos los seguidores de Pasaporte Latino los invitamos a hacerse un descarte de ansiedad y depresión de manera gratuita si nos llaman en este momento. Entonces todos vamos rápidamente a atendernos. Es importante atendernos mental, atendernos del alma. Todos nos van a curar en Equilibrio y Armonía Psicólogos.